Muy bien. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por ese aplauso todavía inmerecido, como mínimo prematuro, que la verdad es que no lo hemos podido agradecer porque estábamos ahí, nos han dicho quietos para la foto, oíamos los aplausos y no sabíamos cómo dar las gracias, se lo damos ahora. Muchas gracias por recibirnos así. Y vamos a presentar el libro de Juan Bas, El refugio de los canallas. Lo cierto es que Juan y yo nos conocemos desde hace tanto tiempo que por mucho que planteamos un mínimo guión de lo que vamos a hacer, y él ya sé que me está mirando con cierta cara de agobio, al final seguramente la conversación que queremos mantener pues llevará su propio camino. A mí, en primer lugar, me gustaría presentar a los asistentes, al editor de Al Revés, Gregory Dolz, que ha tenido la amabilidad de venir hasta Bilbao, para apoyar también la presentación del libro. Así que, aunque él también va a estar en la conversación y previamente a que comencemos a hablar de la novela, pues me pregunto si tal vez te apetece decir algo. Buenas noches. Bueno, la verdad, en primer lugar, solo agradeceros a todos vuestra asistencia. En el mundo editorial no es fácil reunir tanta gente en un solo acto. La verdad es que es una alegría poder estar en Bilbao. Siempre que podemos venimos y más cuando presentamos una novedad como esta. Un libro que para nosotros, que somos una editorial independiente, de tamaño pequeño, me gustaría decir mediano, pero no llegamos a eso, pues es una apuesta importante porque es una novela distinta, atrevida, y en Al Revés tenemos la tendencia a publicarlo, algunos libros más, digamos, del mainstream, pero muchos libros también nos gusta que sean un poco fuera de la norma, ¿no? Y este creo que cumple esos requisitos por muchas razones. En todo caso, yo pienso que, no sé por qué me han puesto aquí, porque van a hablar ellos dos seguramente, de esta novela. Muchas gracias a Juan por confiar en Al Revés, por confiar en nuestro sello para seguir con tus libros. Es un privilegio, la verdad, que es un privilegio tenerte en nuestro sello. Y... Hombre, si me permites el inciso, y gracias a todos por su asistencia. No soy HarperCollins, pero yo tampoco soy Paul Auster, está bien, y me tratáis realmente bien. Bueno, es que Al Revés no es Simon & Schuster, pero tampoco, bueno, no diremos una mala porque entonces nos pondrán... Bien, de acuerdo. En fin, que yo siempre que venimos a Bilbao comemos muy bien, me han sacado a comer, me sacarán a comer mañana, o sea que me iré súper contento y más compartiendo este rato con vosotros. Yo creo que lo mejor es que de la novela hable, siempre decimos en Al Revés, que de la novela tienen que hablar los autores, que son los que lo han escrito, y los editores pues estamos ahí para echar un cable si hace falta. No, pero bueno, hagamos diálogo, tú intervien. Bueno, intervendré. Claro, sí es cierto que al final verdaderamente lo natural, aunque el protocolo que tiene un acto de este tipo siempre tiene que haber un presentador o alguien que hable del libro, yo siempre he pensado, y más cuanto van pasando los años de mi relación con este mundo, pues siempre pienso, y alguna vez lo hemos comentado además, yo creo que ciertamente lo lógico y lo natural es que sea el autor del libro quien hable de él, porque sería una presentación muy extraña en la que ahora yo hablara un rato largo y Juan no dijera una palabra. Es que antes te acuerdas que hace años se hacían así las presentaciones, se hacían así, dos monólogos sucesivos. Era una cosa curiosa. Rollo, sí. Y bueno, pero en primer lugar, a mí sí hay algo antes de entrar en el libro y dar mi punto de vista del libro. Esta novela es una novela muy especial, es una novela muy arriesgada, muy valiente, muy rompedora con muchas de las normas que se supone que deben existir en la creación de una novela, rompedora en el sentido positivo. Claro, todos sabemos que también las normas se pueden romper para generar desastres, en este caso es para crear una gran novela, una novela feroz y absorbente, me gusta definirla a mí porque creo que es lo que es. Pero antes de nada hay un pequeño prólogo que me gustaría simplemente comentar y me gustaría que Juan lo comentara. De este libro yo creo que hace, pues tal vez, lo estábamos calculando antes, pero tal vez hace 8 años que yo te oigo hablar de esta novela. Incluso, además, lo recuerdo concretamente porque este libro siempre ha tenido este título. Es decir, a veces los que nos dedicamos a escribir libros, de pronto tenemos una idea, decimos, voy a escribir una novela sobre tal tema, y luego eso gira, se te va de la cabeza, pasa un tiempo y tal vez lo abordas, pero desde otro punto de vista. Es muy raro que una novela que
crece o que surge en tu mente con un título determinado, años después siga manteniendo ese título. Y El refugio de los canallas siempre se ha llamado así. Sí, es una novela que siempre, que hace mucho tiempo... ¿Tanto tiempo? Yo no creo que sí, yo creo que son bastantes años. Hasta que la he escrito, que empecé a escribirla, yo creo que en 2014 o así. Pájaros quemados la publiqué en el 15, ¿no? Sí, noviembre del 15. Y llevaba escrita una parte de esta, un atasco, no un atasco exactamente, sino una duda del punto de vista o de la estructura de la novela. Ha llevado mucho trabajo, es complicada la estructura, esos saltos en el tiempo, luego hablamos de ello si queréis. Escribí Pájaros quemados en medio, luego la retomé y se ha publicado ahora. Pero sí, el título y la idea más o menos general de una novela sobre los años de plomo y que abarcara también al GAL, quizá lo que luego es el tema principal de la novela, el tema shakespeariano y creo que el más valioso, el de unos padres que infundieron odio en unos hijos, la práctica de ese odio llevó a esos hijos a la destrucción, vía la cárcel o la muerte directamente, y la destrucción de los hijos, claro, llevó a la destrucción de los padres. Quizá ese tema lo añadí después. Pero el título sí, del refugio de los canallas, lo tuve claro porque la cita de Samuel Johnson es perfecta, ¿no? El patriotismo es el último refugio de los canallas, que no quiere decir, claro, que un patriota sea un canalla o que todo canalla sea un patriota, pero sí que cuando un canalla no tiene ningún otro refugio, ninguna otra guarida, se refugia en el patriotismo, y la historia así nos lo enseña, y en la sociedad vasca lo hemos visto pues en distintos casos, ¿no? Con toda la, al fin y al cabo terrible pero mediocre tragedia de ETA. Y sí, eso lo tuve. A veces sí, claro, es el último refugio de los canallas, el patriotismo. Es uno de los personajes de la novela, quizá el personaje que más me gusta, el gobernador civil, y a veces es el primero, ¿no? Es el primer refugio de los canallas, el patriotismo, como lo enseña claramente pues, la historia de Jordi Pujol, por ejemplo. Pero sí, el título lo tuve claro. Bueno, del libro yo creo que hay muchas cosas que se pueden abordar. Naturalmente espero que sean diferentes y que no digamos las mismas, pero a mí sí me gustaría empezar, me gustaría contarles mi primera percepción del libro y me gustaría leer un fragmento muy breve, son 4 líneas nada más, de un libro que supongo que casi todos hemos leído. Es una novela que concluye con estas palabras. Dice: luego, sobre la cima aún abierta, revolotearon graznando algunas aves menores. Una resaca blanca y sombría batió contra las empinadas laderas. Luego se hundió todo y el gran sudario oceánico siguió ondeando como lo hiciera probablemente hace ya 5000 años. Este es el desenlace de Moby Dick. Yo recuerdo cuando hace muchos años Juan y yo escribíamos una serie de televisión llamada Páginas ocultas de la historia, que desarrollaba la idea de las historias de ficción contadas como si fueran documentales. En un momento determinado nos topamos con esta cita que está en uno de los guiones, en una de las historias. No me acuerdo en cuál, ¿dónde la empleamos? No recuerdo en cuál, pero bueno, sé que estaba ahí y sé que es una cita que comentamos largamente porque verdaderamente cuando uno lee esa grandiosidad que es Moby Dick, esa novela en la que ocurren tantas cosas, casi parece imposible imaginar un final mejor para ese libro que ese en el que, después de la tragedia, toda la tragedia es tragada por el mar y el mar se queda después tan tranquilo como ha estado 5000 años antes y como seguramente estará los próximos 5000 años. A mí, de alguna forma, esa idea creo que, no sé si de manera inconsciente o consciente, creo que está detrás del refugio de los canallas. Yo creo que es un libro que cuenta unos años terribles, unas tragedias terribles, violencia, inutilidad, como has destacado. Y al final, cuando ocurren esos hechos terribles que afectan tan gravemente a una sociedad, uno de alguna forma, cuando pasa el tiempo y cuando muchos de esos hechos han concluido y muchas de las personas que las protagonizaron han muerto, se percibe esa sensación terrible de decir, aquello pasó, el olvido se lo llevó, por hacer otra cita, en este caso de Borges, que dice: todo a lo que puede aspirar una persona cabal es al olvido, antes o después. Esa sensación me parece terrible, es decir, ese tiempo que pasa, que lo convierte todo en algo que pasó y que no recordamos o que nos cuesta recordar, o que incluso aunque quienes lo protagonizaron les cuesta seguir recordando, creo que está dentro de este libro. Y
Creo que además está acotado en cierto sentido, porque es un libro que empieza con dos secuencias, dos escenas terriblemente intensas, terriblemente parecidas en ciertos aspectos, y que a mí me parece que encierran esa estructura, que es como si fueran el principio y el final, o el comienzo del círculo y el cierre del círculo que termina en el mismo lugar, y en medio asistimos a algo que me gustaría que comentaras ahora sobre la estructura del libro, que no es una narración lineal, es una narración hecha de pequeños capítulos, en su mayoría muy breves, muy intensos y muy feroces, vuelvo a repetir la palabra, que van logrando formar el puzzle de la historia que se quiere contar. Yo me imagino que sería una primera decisión muy compleja, es decir, ¿cómo narro todo esto? ¿Cómo transmito lo que quiero transmitir? ¿Voy en línea recta? Supongo que ahí percibirías que se habría perdido mucha intensidad. ¿Cómo tomaste esta decisión tan...? Sí, bueno, primero gracias por asociar Moby Dick. Bueno, no la he asociado. No, he leído vamos, eso sí, lo de la... Porque el otro día me dijiste, no, también algo de tu novela, no sé, como con esas comparaciones de alta talla intelectual que sueles hacer, me dijiste, eso es como el Malditos Bastardos cuando matan a Hitler en el cine, y dije, oh, pero era una referencia digas a otra, esto, el público me vas a hundir en la miseria, y luego lo digo yo. ¿Por qué escogí esta estructura? La estructura es eso, capítulo a capítulo, realmente en línea. El primer capítulo de la novela, que defino eso, de dos ancianas, están en un jardín público de Bilbao, los Jardines de Albia, y una le está dando de merendar a la otra. Dicen, ¿cuál es la relación entre estas dos ancianas? Que la hija de una mató al hijo de la otra hace 30 años. Pum, está situado. Pero realmente la novela acaba también con dos ancianas en otro parque, una de las cuales es la misma, otra es distinta. Solo han pasado 3 años, de 2010 a 2012, pero en medio han pasado 60 años. Entonces hago unos saltos constantes adelante y atrás en el tiempo, entre 1942, un capítulo, pero realmente entre 1955 y 2015, ese eje es el de presente, 2010, entonces todo lo anterior es pasado y todo lo posterior, a 2010, a 2012, es futuro. Y pensé que lo que contaba, lo que quería contar, los temas de esta novela y sus tramas, sus personajes y lo que sucede, necesitaba este tipo, esta manera, aunque fuera mucho más complicado y me llevara a una estructura que tenía que ser muy medida para que no se perdiera el lector, pero había que contarlo así, de una manera, digamos, poliédrica, que supiera el lector en todo momento por qué los personajes actuaban así, de dónde venían, qué habían hecho, qué les iba a suceder después. Borges, has citado a Borges, creo que decía también, ¿no?, que solo hay una manera adecuada de contar una determinada historia, que escojas, y se trata de descubrirla. Yo no sé si he descubierto la manera adecuada, pero esta es la que me pareció la mejor. Sí, yo creo que si uno hiciera el ejercicio de leer cronológicamente el libro, de, digamos, desordenarlo y leerlo, no sé si tendría la misma efectividad. Yo creo que no. Yo también creo que no. Yo creo que es un libro que además a esta lectura le ayuda mucho algo que creo que es muy bueno en el planteamiento de la novela, que es que las breves historias, los breves capítulos que se relatan son, Bertolt Brecht lo decía, estamos citando a gente para ampararnos en gente muy seria, pero él decía una cosa que puede encontrarse en este libro, decía que en una función teatral, en un texto teatral, conviene que todos los actos sean redondos, completos, que cuenten una historia completa, que empiece y se cierre en sí misma, y eso es una de las teorías que él desarrolla, y yo creo que eso ocurre en este libro. Es decir, este libro uno puede irlo leyendo con la convicción, me parece, porque la segunda vez que lo he leído me he fijado particularmente en eso, me parece que no hay ningún capítulo que no cuente una historia completa en sí misma, aunque sea muy breve. Bueno, de hecho, que dudé bastante si hacer eso en la novela. Hay bastantes capítulos breves que podemos llamar fuera de línea, que no forman parte de las tramas de la novela, que cuentan una pequeña historia en sí misma, de un preso que acaba de salir de la cárcel por la doctrina Parot, de un secuestrado, de alguien real como Ryan cuando lo secuestró ETA. Lo que hago es meter esos capítulos, esos breves capítulos, después de una cierta conclusión narrativa, de un cierto bloque en el que han pasado una serie de cosas o los personajes han llegado a un cierto punto.
creo que está bien, que contribuye a esa visión, no sé cómo lo ves, que contribuye a esa visión Sí. poliédrica de todo ello, y al mismo tiempo a lo que también pretendo reflejar, porque claro, esos capítulos que he dicho de presente, de 2010 a 2012, son los únicos en los que a los personajes que intervienen, que son los principales, aunque alguno de ellos está muerto incluso, como el Etarra Mailu, que es su esqueleto el que habla, ¿no?, que ha aparecido con la lluvia. Ahí me permito darles palabra interior a los personajes, pero lo demás, en toda la novela, es una tercera persona, que soy yo, claro, el escritor, apenas con adjetivos y que no opina absolutamente de nada. Que sean los propios hechos lo que hacen los personajes, lo que defina las cosas. Hombre, yo creo que eso es uno de los aciertos, claro, porque si un tipo de libro que toca un tema tan complejo, tan delicado, tan serio, tan grave, en el que mucha gente tiene opinión contradictoria, opuesta a la de uno mismo o viceversa, ciertamente ese podría ser un peligro que yo creo que has no solo eludido muy bien, sino además elegido, diría, muy bien. Porque este tipo de libros creo que lo que les da el gran peso a lo que están contando es precisamente que haya una distancia moral del narrador. Es decir, que el narrador, de alguna manera, yo creo que se posiciona con el horror, con la oscuridad del ser humano, pero no emite adjetivos que supongan un juicio. Creo que eso es muy importante. El autor que se pone en la distancia, me parece que esa es una de las cosas que hace que este libro tenga un funcionamiento tan de maquinaria perfecta. Que sí, y al fin y al cabo lo que pretendo con ello también, creo que había que contarlo así, con esa distancia, con esa frialdad que lleva también. El libro es muy inexorable, todo es muy trágico. Sí, pero muy trágico y muy mediocre al mismo tiempo, muy endogámico, muy autista casi. ¿No? Al final, también tardé, yo creo, solo lo he pensado varias veces, ¿por qué tardé años en escribir esta novela? Porque necesitaba cierta distancia respecto al fin de la actividad terrorista de ETA, respecto a la derrota de ETA, para corroborar algo que sí he corroborado y que he intentado transmitir así en el libro de esa manera fría, que fue todo tremendamente gratuito, terrible, despiadado, cruel, pero tremendamente gratuito, tremendamente irracional, y que no hubo ni un gramo positivo, ni un gramo bueno en ninguno de los años de ETA. Sí, eso está en el libro. Yo diría que es una de las... Si hay alguna tesis, aunque no sé si la hay, supongo que lo que está es tu mirada. Es tu mirada y ideológico. Eso está en la mirada. Para llegar a esa mirada y para hablar de eso, hay también otra decisión que yo creo que es valiente y arriesgada como a la hora de afrontar la escritura de la novela, que es el extremo al que llegan algunas de las ramificaciones de la trama. Yo creo que un lector de este libro puede encontrarse con algunas cuestiones que decir, esto que ocurre me parece muy extremo, me parece muy salvaje, me parece muy misericorde, muy desgarrado. Hay muchas tramas realmente muy potentes que algunas logran emocionar. Es decir, quizá incluso demasiadas. Yo creo que he exagerado con las tramas. No, yo creo que te no. pasa a ti también como escritor. Yo, a medida que voy llegando a una mayor madurez como escritor, cada vez tengo más inseguridad. Si ahora abordar este libro de nuevo, seguro que lo reescribiría de un modo en parte distinto. Esencialmente no, pero en parte sí. No, pero yo creo que esas historias extremas, esa historia que argumentalmente es un reto permanente, es decir, de esos momentos en que uno está ante un libro, hay libros que son, digamos, comedidos. Todos hemos leído libros comedidos en los que sabemos que lo que estamos leyendo encaja con la idea que podemos tener de un tema. Tal vez hay algunas cosas que nos sorprenden, que nos llaman la atención, pero verdaderamente cuando algunas historias te chocan y te chocan frontalmente, como pasa con El refugio de los canallas, yo creo que eso es una decisión buena y creo que es una decisión arriesgada o buena por arriesgada, porque me parece verdaderamente que pasada cierta edad, yo creo que los escritores tenemos que hacer cosas arriesgadas, ¿no? Porque si no... Sí, la novela es deliberadamente arriesgada y creo que muy imperfecta. Asumo con toda la honestidad de que soy capaz, que no es mucha, que es muy imperfecta y muy arriesgada, pero
Estoy contento, parte del resultado. Creo que a pesar de toda esa imperfección, es mi mejor novela o mi novela menos mala y desde luego por ahora mi novela de madurez. Estamos pasando por alto de todas formas, estamos hablando ETA. También es importante en la novela ese Gal esencial, ¿no? que reflejo a través de unos pocos personajes tomados en parte de referentes reales, pero ficcionados en conjunto, ¿no? Son personajes ficticios en su conjunto. Y claro, estamos hablando de la mediocridad, de la gratuidad, de la crueldad de ETA y de la enfermedad moral que conllevó, ¿no? su existencia en parte de la sociedad. Luego, claro, al reflejar los años de plomo en esos años, los años 83, 84, está el Gal también, y eso es terrible. Yo soy soy un socialista convencido, entonces es muy terrible ver que unos socialistas desde el Estado actúan como fascistas. Eso fue terrible y he procurado reflejarlo también sin calor, pero de una manera bastante inexorable, bastante tremenda. De hecho, la portada del libro, excelente ilustración de Alex Orbe, es un lugar de dolor, un lugar de tortura, en donde torturan a un etarra esos personajes y el personaje del gobernador dice, bueno, esto es absurdo, ¿no? Unas pocas personas que estamos destruyendo a otra para sacarle una información, todo eso es pequeño, es terrible. Bueno, pero yo creo que en esa mirada que el libro permite al lector, esa mirada en la que no hay, digamos, dirección o adjetivos, llamémoslo así, por parte del escritor, precisamente la mirada que se pone sobre el terrorismo de Estado, sobre el GAL, es muchísimo más dura. Es decir, verdaderamente esa frialdad con la que narras todos esos episodios resultan verdaderamente terroríficos y estremecedores. Es que yo creo que en muchos aspectos es un libro, y ahí seguramente podría decir también algo el editor, cuando nos referimos, al revés, es una editorial especializada en novela negra, o tal vez un porcentaje importante de vuestra publicación es novela negra. Y estamos hablando de una cuestión que concierne mucho a este país, que concierne mucho a todos nosotros, que lo hemos vivido con más o menos cercanía, pero si uno quiere ver una novela totalmente desde fuera, es decir, si un lector norteamericano que no supiera nada de ETA, que no supiera nada del GAL, leyera esta novela, yo creo que se encontraría con una novela negra igualmente excelente, en la que es muy posible que los personajes más brutales y más despreciados o más despreciables son precisamente los terroristas de Estado. Es decir, eso es lo que a mí me da esa sensación, ¿no? Bueno, no más. Lo que pasa es que representan al Estado, claro. Lo claro, cual pero es que añade una abyección, claro. Pero claro, es que cuando uno tiene distancia con un hecho, con unos hechos históricos, verdaderamente dices, bueno, cuando alguien... Tú puedes hacer un hecho horrible desde la convicción ideológica, desde la educación que has recibido, desde tu fanatismo, pero yo creo que todavía hay un grado más atroz tal vez en la frialdad de un grupo de políticos que se sientan fríamente para calcular con absoluta frialdad, vamos a hacer esto y vamos a hacer las cosas que se vamos se cuentan a reaccionar en este libro, ante una situación que ya se ha hecho insostenible, claro, y se nos ocurre reaccionar así, y además de manera muy chapucera, muy claro. Reaccionar asesinando y reaccionar matando desde el Estado, ¿no? Yo creo que eso es una cosa ciertamente terrorífica. Pero la cuestión que también a mí me gustaría sacar es los personajes protagonistas del libro, que son muy extremos, que algunos son claramente reconocibles, yo diría que a simple vista de los hechos históricos, pero me gustaría que habláramos un poco de Lorriaga, de La Pantera, de Arnedo. Creo que son creaciones realmente memorables, si no fuera porque tienen esas referencias claras en los hechos reales. Sí, bueno, los padres primero, ¿no? Los padres de La Pantera, que son una mujer... Sí, Amaya es una mujer muy... No, Amaya es la madre de... No, la madre de... Sí. A mí es el personaje femenino que más me ha impresionado, esa mujer. La madre de Mailu, de Letarra, sí. Es un personaje sobre el que pivota bastante, un personaje que en su involución constante evoluciona también de algún modo, y al final, está en el final, tengo una cierta mirada de piedad sobre ella, ¿no? Sobre todo de piedad y de desolación, es decir, todo esto no ha servido para nada, he perdido a mi hijo y al final esto, ¿qué ha sido?
Tengo un vago recuerdo del hombre con el que tuve una pasión prohibida absolutamente y poco más. Y al final estoy aquí cuidando a esta anciana porque fue la mujer de ese hombre y me recuerda a él y nada más. Hombre, es que también parece curioso que en un libro en el que se cuentan cosas tan terribles tenga lugar, como tiene, digamos, el último tercio, tal vez un poco más, las últimas páginas del libro, como curiosamente aflora una melancolía intensa, ¿no?, de esa mujer que todo puedes... el libro es muy melancólico. Sobre todo esa parte final, esa mujer que te puede gustar o no, que puedes considerarla odiosa o no tan odiosa. Puedes ver muchos puntos de vista sobre ella, pero claro, ciertamente resulta muy difícil no sentirse sobrecogido y tal vez incluso conmovido ante la idea de una mujer anciana que deja la casa en la que ha vivido siempre y que se encamina hacia lo que claramente son los días finales de su vida, con esa percepción de decir todo lo que viví, pues ciertamente ahora se va con esta última vez que cierro la puerta, ahí queda todo, un poco encerrado, como decíamos antes, que queda encerrado entre las dos escenas de arranque y de final. Y eso yo pienso que siempre sobrecoge, ¿no?, cuando alguien ya dice, llegan mis días finales y todo lo que viví se lo lleva al final el personaje tiempo. de su marido, Pachi, es un hombre pusilánime, tal, un hombre que no soporta el peso de la culpa de haber infundido odio en su hijo, de esa irresponsabilidad. El personaje me gusta mucho también. Pero de los 3 personajes reconocibles, a mí me gustaría que contaras un poco cómo los has 4 reconocibles, abordado. pero eso, son reconocibles, pero, a ver, pero solo con una referencia parcial, sí, claro, está claro. Los 3 del Gal y la etarra, la pantera, Mailú es una invención. Lo que le sucede sería una fusión de la Seizabala, pero en cuanto a la tortura, pues es un personaje inventado. Pantera, bueno, pues sí, una etarra, una mujer inestable, una asesina nata, también un personaje débil al mismo tiempo y, bueno, pues movido por determinadas inercias. Los 3 del Gal, pues sí, claro, sí, vas a, un coronel de la Guardia Civil, un policía y un gobernador. El policía y el coronel de la Guardia Civil pues son un poco más clásicos, ¿no? Un poco más. El personaje que más me gusta de los 3 y que más he trabajado y más he desarrollado o le he dado más páginas es el gobernador civil de Guipúzcoa. Es una especie de nazi metafísico, ¿no? Una especie de monstruo que se da cuenta que lo que está participando es absurdo y terrible, pero al mismo tiempo le fascina el propio horror y su papel dentro de todo ello. Es el que refleja eso después de que ha acabado la tortura y se llevan en un coche para acabar con el etarra en un maletero, vuelve otra vez al sótano a mirarlo desde arriba para que quede fijado en su memoria, para recrearlo después. Hay una cosa que yo creo que funciona, claro, siempre funciona muy bien en las novelas, en todas las narraciones en las que los personajes intensos tienen mucha importancia, que es cuando el escritor se atreve a tratar de definir cómo será ese personaje, porque ciertamente alguien que lea esta novela puede reconocer a esos personajes que estamos citando, pero tú te atreves a aventurar sentimientos, pensamientos, reflexiones que lógicamente están inventados por ti y que sin embargo tienen una coherencia muy grande. Yo creo que, no sé, podríamos citar bastantes momentos intensos, pero a mí personalmente el momento de la cena del gobernador en el balneario de Cestona me parece particularmente... Sí, y tiene un punto de humor, porque sí, apenas tiene un punto siempre de humor. uso del humor, pero en esta novela cabía poco humor. Sí, pero tal vez precisamente por eso es una escena muy curiosa en la que un hombre que adora el hecho de comer está comiendo, saltándose el régimen, saltándose lo que le dan ahí en el balneario, y a la vez está reflexionando y a la vez está viendo la televisión. Es una escena en la que se cuentan muchísimas cosas relacionadas con el libro, pero también hay una valentía a la hora de inventar a ese personaje, porque ciertamente todo lo que ocurre dentro de la cabeza de ese hombre, y resulta muy fascinante eso, ¿no? Como pasa igual con la Pantera y como pasa igual con el resto de los personajes, con Arnedo, que también es un personaje al que la referencia que tenemos en la mente es hierática, desagradable, rechazable y ridícula, y aquí es un personaje que también te atreves a adentrarte en él. A mí me gustaría saber qué proceso has seguido para adentrarte en estos 3 personajes que
de los 4 reales a mí son pues los que más me han... Uno que conoces bien, el de construcción literaria de unos personajes que tengan distintas caras, que tengan incluso contradicciones internas, que sean lo más ricos posibles y que sirvan a lo que estás contando, eso, de una manera plana. No sé, no sabría decirte. Bueno, es que no resultan planos, no, es que precisamente lo que no resultan es planos, es decir, yo creo que podían haberlo resultado, podían haber sido personajes que simplemente con narrar los hechos a los que estuvieron asociados ya habría sido suficientemente apasionante, pero yo diría que esos 3 personajes añaden algo más. Uno tiene la sensación de que está... Arnedo, por ejemplo, conoce sus limitaciones cuando elucubra que está allí en el casino de Biarritz con una prostituta de lujo, le dice, bueno, con lo que a mí me gusta el dinero, y si la información esta que tengo de que van a ir a por la cúpula de ETA se la cuento a la propia cúpula de ETA, quizá voy a sacar mejor partido que seguir con el GAL, ¿no? Que sí solo que puedo. Y él mismo dice, ya, pero conozco mis limitaciones, esto es muy peligroso hacerlo, mejor dejarlo. Esas cosas me gustan de los personajes. Y luego yo creo que hay otro momento que a mí también me gustaría destacar. Claro, lo malo de hablar de momentos de un libro que hay que suponer que la mayoría de los presentes no han leído es que no puedes destapar cosas, ¿no? Pero de la relación, ese final, no final exactamente, ese momento, digamos, me imagino que cuando hablo del personaje de la Pantera y me refiero a su detención, puedo referirme a ello porque no estoy desvelando incluso, nada. Vamos, y puede hacer descubrir más. En el tercer capítulo, creo que es de la novela, se suicida. Bueno, pero desde una derrota personal absoluta. Toda su aparición luego es en flashback. Sí. Claro, pero eso resulta curioso porque un personaje, ya que lo ha dicho el autor, me voy a permitir repetirlo porque no estoy desvelando nada. El personaje que en las primeras páginas del libro se suicida precisamente por esa estructura de puzzle, de haberse saltado todas digamos, la cronología y de ordenarlo de otra manera para crear en el lector una percepción de impactos, pues realmente el desenlace de este personaje no es la muerte. Curiosamente, con este personaje pasa algo muy curioso, muy que tiene que ver con extraño. Su madre, con una forma equivocada de salvación. Y provoca un sentimiento muy extraño hacia este personaje. Todos los personajes que estamos citando los rechazas en realidad como lector, pero también resulta curioso que dices, bien, sé que se ha suicidado, pero es curioso cómo está contado el libro, de manera que el desenlace de ese personaje realmente es otro, es una cuestión emocional que tiene que ver con su vida y con su pasado, y que es un momento, yo diría, de los más brillantes del libro. Es decir, es un momento que como lector estás pasando la página diciendo qué va a pasar cuando este personaje se encuentre con otra persona, y aquí qué tipo de chispas van a estallar, porque realmente es un momento muy bien armado. Y si me permites que lo añada a un tema que también me ha importado y que trato a través de este personaje de la Pantera y de otros personajes de presos que aparecen en capítulos breves que acaban de salir por derogación de la doctrina Parot, de distintas maneras, es algo que forma parte también de la gratuita tragedia dentro de ETA, absolutamente. Es gente que cuando eran jóvenes tomaron la pistola, mataron a alguien y se han pasado la vida en la cárcel. Y hoy en día ahí están todavía en la cárcel sus propios representantes políticos, por llamarlos de algún modo, no saben muy bien ya ni cómo gestionarlos. La sociedad, salvo sus más acérrimos defensores, cada vez también los ha dejado en una posición. Es terrible también, es terrible. Eso sí que tiene que ver con el mar que se cierra y sigue siendo. Las cosas evolucionan y ahí se quedan. Sí, eso es lo más literario, diría yo. Yo creo que eso es lo que al final preside el libro, ¿no? Ciertamente esa sensación de decir, bueno, todos los hechos que ocurrieron, todas las decisiones brutales, violentas, criminales que los personajes que aquí aparecen tomaron en un momento determinado, al final hiciste aquello. Parece que la violencia que se cuenta en este libro es una violencia que cae como una piedra sobre el agua, pero luego empiezan las ondas a expandirse, porque ciertamente el brutal entramado de violencias contra violencias, venganzas, brutalidades. Y negocios también, sí.
Sí, pero sobre todo yo diría que es más, bueno, casi parece que los negocios van adosados de alguna forma a toda manera de violencia, no pueden irlos, es decir, siempre parece que casi cualquier hecho humano, el bueno o el malo, genera negocio, y eso es incuestionable. Pero sí es verdad eso, ¿no? Es decir, que yo creo que esa distancia a la que te has referido, que el transcurso de unos años para poder mirarlo con esa distancia es lo que te permite comprobar al final eso, que una persona, independientemente de lo que juzgues sobre ella, alguien que en un momento determinado coge un arma y asesina a otro, es que está dando un paso que al final va a dejarlo solo, abandonado y abandonado por todos, ¿no? Y eso es una decisión humana que en este libro está también muy bien reflejada y muy bien contada. Yo no sé si a la hora de hacer el libro, de construirlo, has tenido algún tipo de dificultad especial. Yo sé que había momentos que parabas, que volvías a empezar, que cambiabas. Sobre todo la estructura es lo que me dio más trabajo previo. El guión de la estructura era como el cuento aquel de Borges del mapa del imperio, que ocupaba lo mismo que el imperio, pues no tanto como la novela, pero también muchas páginas, es lo que más trabajo me ha dado. Luego, pues sí, muchos titubeos y me arrepiento de bastantes cosas, como te digo, que he hecho en la novela. Pues eso, demasiada relación entre los personajes, demasiada interrelación. El padre de uno conoce a tal. Eso ahora lo aligeraría. Pero qué curioso me resulta. Estoy viendo cada poco, claro, como estoy en esta posición privilegiada, veo que cada vez que Juan dice esto no sé, esto no me convence, esto tal, veo que su editor pone cara de decir, hombre, pero no digas que esto ahora lo cambiaría. No, pero eso porque... no es. Pero es que... y diré algo más, habíamos venido a vender. Que no me pegue Grigori. No, pero sí, en realidad creo que hay una cosa muy importante del libro y es la brevedad del libro en sí mismo, ¿no? O sea, no es un libro... Es un libro donde Juan... Yo siempre digo que es mucho más complicado explicar 100 años en 100 páginas que utilizar 1000 páginas para explicar 100 años, ¿no? Y creo que, Juan ha tenido la sabiduría de escoger una estructura narrativa muy acertada para contar en pocas páginas, en pocas palabras, digamos, 60 años de... 60 años, no diría de historia, pero para intentar plasmar 60 años de unas circunstancias que han tenido lugar en el País Vasco, ¿no? Es verdad que este libro ciertamente tiene un nivel de violencia muy alto, pero también creo que aligerarlo sería autoengañarse. No lo he vivido yo, obviamente, pero creo que a veces el lector tiene que entrar en shock, y lo hace en esta novela, desde un principio, y luego vas entendiendo poco a poco y vas digiriendo ese shock a través de los personajes que van surgiendo y te van desvelando un poco el porqué de las circunstancias, ¿no? En este caso, para mí, la estructura narrativa es clave, es la esencia del libro. Para mí, creo que estos saltos que hace temporales constantes le dan a la novela una velocidad y un dinamismo que pocas novelas tienen. Encaja muy bien con lo que nos gusta hacer en El Revés, quizá, que es un poco ese tipo de novela. Le hemos puesto bajo género negro. Sí, es que es muy difícil de encuadrarla, ¿no? Que no es un género negro, digamos que es un género... No tiene por qué ser género negro, pero lo hemos encajado en ese sello. Pero a mí me parece que yo sinceramente no le quitaría nada. Obviamente el autor siempre lo cambiaría. Yo sí le quité bastantes páginas, estaban muy bien, claro. Te hubiera gustado, pero no. Pero es que yo sé que tú fuiste quitando y eso es lo que hace un autor. Cuando tiene la novela más o menos terminada, pues tiene que empezar a decir, bueno, qué es lo que realmente aporta al lector y qué es lo que no aporta, ¿no? Claro, pero es que además ese exceso, que yo creo que es al que tú te refieres, más que de la violencia, me parece que tú hablas de algunas tramas, de algunas... No, yo de tramas de relaciones entre personas. De la violencia, no, la violencia está bien, es muy descarnada y muy... No, sí, yo en eso estoy de acuerdo, pero creo que esos extremos de relación, es decir, argumentalmente puede haber, me consta, estoy seguro de que habrá lectores que digan, argumentalmente algunas cosas me parecen excesivas. Juego al límite de la verosimilitud. No creo, yo no creo que sea el límite de la verosimilitud, creo que hay cosas que puedes decir, esto me parece un poco excesivo, pero es posible. Entonces yo creo que esos libros en los que realmente el autor se lanza a ponerse un poco al borde y decir, bueno, pues lo mismo si esto no lo manejo bien me caigo, a mí me parece que esos son los que
que tiene sentido leer y desde luego escribir, ¿no? Yo creo que de las cosas que tiene el refugio de los canallas podríamos hablar de muchas. Los tres que estamos en la mesa lo hemos leído y por tanto podríamos comentar muchas cuestiones y muchos detalles, pero también nos gustaría dejar algún hueco por si alguien de los presentes quiere hacer alguna pregunta o algún comentario que precisamente porque nosotros ya nos conocemos el libro, pues tienen interés en conocer alguna cuestión o en algo que no se haya tocado, preguntárselo al autor. ¿Quiere un caramelo, señora? Que no para de... No, que tengo aquí. Pues a su disposición si quieren preguntarme algo. Estupendo, porque las preguntas suelen ser a veces un agujero negro. Está bien. No está nadie. Ah, mira, sí señor. ¿Hay micrófono por ahí? Sí, sí señor, de aquí de la tercera fila. ¿Qué dijiste tú en una presentación? No nos hagan preguntas porque no tenemos respuestas, ¿no? No lo dije yo, pero... Sí, lo dijiste tú, pero bueno. Aquí sí, en Videobarritas se estila que haya preguntas. Usted dirá. Bueno, decirle primero que he leído algún libro suyo, pero todavía no he leído este que está ahora mismo a venta. Ha insistido en que quizá el esfuerzo mayor lo ha realizado a la hora de estructurar la novela. Sí. Yo no voy a empezar, porque primero no he leído, pero también debo decir que no soy ningún entendido crítico o profesional de un lector literario. Me he fijado más, y yo cuando leo un libro fundamentalmente es el nivel al que llego, es un poco lo que se cuenta, ¿no? Lo que se deja ver, lo que se deja entender, ¿no? Me ha llamado la atención que pone en la presentación aquí como una especie de base importante dentro de esa trama, el odio que inoculan los padres a los hijos, algunos padres, sí, y que termina por destruirlos a unos y a otros. Claro, estamos hablando de sentimientos. El problema que se me plantea a mí es cómo un escritor mide los odios, cómo calibra el volumen de ese odio, cómo sabe que ese odio se transmite, o sea, cuál es la forma en que se transmite de padres a hijos. De muchas maneras. Quiere eso decir que aquí, en el País Vasco, ha habido una realidad dura, difícil, como fruto de un odio que han pasado de padres a hijos. No. Habla también, estoy haciendo preguntas, habla también de la bajeza moral, de la miseria moral, la enfermedad moral de una parte de la sociedad. Sí. Y nuevamente pregunto, ¿cómo se conoce la parte de la sociedad que tiene esa miseria? Viviendo en el casco viejo desde 1988 y asistiendo a muchas cosas. Así se conoce. Ya. De primera mano. Yo pienso, siempre tengo la sensación de que si no se vive muy dentro de una sociedad, hay muchos matices que se escapan. Puede que el escritor se permita el lujo, la libertad, de interpretar, de poner de su imaginación. Y al final la pregunta sería si no se pretende aportar un grano a eso que en este momento
está muy en boga en nuestra sociedad. ¿Cuál es el relato que vamos a hacer para la posteridad de todo esto que ha ocurrido? Esa es la pregunta. Digo, sí, esta pregunta con todo lo demás. Sí, sí, sí. Bueno, yo no pretendo haber escrito una novela, por tanto una ficción, no pretendo ser un notario, ni hacer un ensayo, ni una tesis de nada. Cuento una ficción que se apoya en buena parte desde esa ficción en la realidad. Intento contar eso descarnadamente, que esencialmente las cosas fueron así y que el lector saque sus conclusiones. Yo no saco, bueno, usted me dice que no, yo le digo que sí. No pretendo establecer, eso no es una novela de tesis, una novela ideológica. Y me dice, ¿cómo mido? Pues ya le dije, mido, no sé, no mido, no se trata de medir, llega el odio hasta aquí o es hasta allá. En cuanto a eso, el odio, eso, bueno, forma parte de la ficción que estoy contando y de una elucubración, desde luego, creo que plausible. Ahora, respecto a eso, a lo de la enfermedad moral de una parte social, muchas cosas, eso lo he visto directamente, he oído muchas barbaridades en nuestro barrio durante 30 años, ya menos, afortunadamente, han pasado ya años. Y la conclusión de lo que estoy contento es que las cosas han evolucionado y todo eso forma ya parte de la historia. Lo que pasa es que, bueno, modestamente también intento contribuir con esta novela a que no se olvide la historia, que las cosas se sepa que hay una memoria histórica de cómo fueron las cosas, por el principio ese siempre tan elemental y tan cierto, ¿no? De contar el horror y clasificarlo tal, para que no se repita. Bueno, yo no sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra cuestión. ¿Alguien quiere hacer incidir en algún detalle? Porque si no, pues tal vez sea el momento de recordar. Yo pensaba que podíamos cerrar antes de subrayar, que me lo ha indicado tanto el editor como el librero que está fuera. Recuerda decir que el libro está a la venta y que el autor lo firmará al terminar el acto. Eso, por tanto, lo diré antes. Pensaba unas palabras que, curiosamente, casi tienen mucho que ver con lo que Juan acaba de decir. Es que verdaderamente uno escribe novelas en los que aborda temas complejos, temas duros, temas conflictivos, temas en los que necesariamente va a haber personas que estén en desacuerdo con él. Pero es curioso cómo yo creo que una de las cosas más honorables que ha hecho la literatura a lo largo del tiempo, de todo el tiempo, desde que tenemos noticia de ella, es precisamente intentar, desde esa posible humildad, intentar decir, bueno, yo he conocido una situación en la que han pasado cosas que no deberían de haber ocurrido y pongo mi punto de vista y pongo mi grano de arena para intentar precisamente eso, ¿no? Eso claro, que hace que es subjetivo, claro. Que la memoria sea tan importante, que es intentar que los hechos atroces y horribles que hemos visto, hemos vivido, de los que hemos tenido noticia, en lo posible, pues no vuelvan a ocurrir. Yo creo que con este libro Juan tenía la necesidad de contar algo que llevaba mucho tiempo dentro. Es curioso como los libros pero que no en absoluto como un ajuste de cuentas. No hay ninguna cuenta que ajustar, sino pero el deseo de contar. Sí, contarlo y quitármelo de encima. Claro. Espero no volver a escribir nunca sobre este tema, que no haya razones para volver a escribir pero es que hay libros, sobre este tema y ya está, y paso página. Hay libros que los tienes dentro y tienen que sacarlos. Eso es una cosa que a veces se dice en los tópicos literarios. El escritor tiene que sacar el libro para sacar algo que le atormenta. No es a lo mejor algo que te atormenta, ni puedes vivir llevándolo dentro, pero yo creo que sí es verdad que en un momento determinado hay algo, y a eso me refería, que necesitas contar, que quieres contar y que por eso lo cuentas. Y como ahora veo que hay otra mano por ahí, pues vamos a ver si el micrófono aquí, nos lo dejan y así. En la tercera fila.
buenas tardes. Hola. La cosa va de la tercera fila. Sí. Bueno, yo quería preguntarle qué expectativas tiene con este libro, sobre todo porque hay, perdone que igual hable de una cosa que no tenga que hablar, pero hay otro libro Sí. que ahora mismo Sí, Patria. está partiendo los moldes de ventas y bueno, la temática es... Acaba ahí, te digo, sí. Sí, bueno, simplemente, ¿cuáles son sus No, expectativas sí, o qué...? No, o sea, y además, expectativas, pues hombre, pues la que tiene siempre un escritor cuando saca una novela, que tenga las mejores críticas posibles, que guste y que se venda, si se vende mucho también, estupendo, pero claro, precisamente por lo que hemos contado, además, Fernando Aramburu, que es amigo mío, muy generosamente le gustó esta novela y hay una frase elogiosa suya en la portada del libro que voy a leer, si me lo permiten. Que de Juan Bas ha compuesto con notas crudas y buena escritura una compleja polifonía de víctimas que ayer fueron verdugos, de verdugos que más tarde serán víctimas o que ya lo son, aunque acaso no lo sepan, que es una apreciación, creo que inteligente y análisis de la novela. No, yo acabé esta novela en su primera versión antes de que Fernando publicara Patria y tuviera su tremendo éxito, del cual me alegro. Es decir, en ningún caso he escrito ni he publicado esta novela a la sombra de Patria. Y luego, sí, tanto en la novela de Fernando como en la mía, la posición del escritor contra o frente a ETA es la misma, pero las dos novelas, he leído Patria, son muy diferentes. Sí, eso sí sé que son diferentes por lo que he leído en prensa. Sí, sí. Pero lo que quiero preguntar es, cuando le pregunto con el tema de la expectativa, Sí. Las comparaciones, ¿no? O sea, es verdad que son libros a la hora de escribir diferentes, pero la temática es, digamos, del conflicto. Sí. Y bueno, pues... Sí, el suyo es más, el mío toco poco la sociedad civil, el suyo es puramente sociedad civil, y en cuanto a esas comparaciones, pues claro, están fuera de mis manos, no tengo idea. Nada, muchas gracias. De todas formas, no me cabe duda que de este tema se va a escribir mucho y durante muchos años. Pero ya se había escrito antes. Y se ha escrito Patria, antes pues ya. claro, no. Me refiero que parece que porque Claro. haya habido un libro que ha surgido... Lo que pasa es que ha sido un éxito descomunal, Sí. claro. Pero bueno, es como, a ver, la temática de los conflictos sociales y bélicos son interminables y las novelas que se escriben de ellos, infinitas. O sea, De hecho, me parece que en estos días, yo no sé si es en esta semana o en este mismo mes, pero está también la novela de Edurne Portela y la sí, novela de otra, Aisa de la Cruz, Aisa que al de la menos Cruz. en el caso de Aisa me consta que llevaba pues Que 2 años tengo largos ganas de leer escribiendo. ambas porque, claro, son novelas, bueno, Edurne tiene 40 y pico años, pero Aisa es una chica muy joven, tengo ganas Sí. de leer su visión punto de vista, que será, de claro, unos jóvenes, sí, porque sí, claro, sí. sí, nosotros lo hemos vivido, ¿no? Esos 50 años con ETA. Claro, a ver, tengo curiosidad. Todo eso, pues de nuevo suponemos que lo dirá el tiempo cuando nos absorba, igual que pasó después de cuando Moby Dick y el Capitán Ahab y el barco fueron absorbidos, tragados por el océano, como algún día nos ocurrió a nosotros también. Pues entonces ya lo veremos en ese momento. Mientras eso ocurre, recuerden que el libro está fuera a la venta y su autor estará encantado de firmarlo. Muchas gracias.